Digamos que no he visto pocos avistamientos. Probablemente he visto demasiados. Creo que he visto al menos más de 200 avistamientos. El objeto siguió volando sobre todo el campo. Iba y venía, acercándose y alejándose de nosotros. La verdad sobre el misterioso ovni. Me pidieron que hiciera una comparación con lo que había visto a nivel material para representarlo con objetos. En cubo gigante cerca del Sol. Puedes ver qué fue lo que vi desde la ventana del avión. Y este volaba sobre el objeto. Los testigos. Es imposible para nosotros contar con dos manos todos los encuentros cercanos que han ocurrido a lo largo de la historia humana. Y tampoco podemos determinar completamente la existencia de extraterrestres. Sin embargo, cuanto más avanzamos en el tiempo, el número creciente de estos eventos fuera de lo común parece variar hacia ellos, siendo en realidad una realidad efectiva. Pero, ¿qué es la realidad? La realidad es un concepto que se disuelve en el momento en que intentas definirlo con palabras. La realidad objetiva, por otro lado, es un oxímoron. La realidad es objetiva. Los humanos raramente lo somos. El creciente número de incidentes es objetivo. La existencia de extraterrestres es aún un enigma por resolver. El ser humano, susceptible por naturaleza a todo misterio que le rodea, justifica casi a diario la imposibilidad de conocer y comprender con certeza todo lo que le rodea. Frente a la totalidad y la inmensidad del espacio, solo las proporciones infinitesimales de nuestros propios cuerpos siguen siendo una certeza. Pero el misterio que envuelve las diferentes historias de los testigos, la mayoría de las veces parecen tener elementos en común que, aunque pequeños, se desprenden de sus palabras. Mensajes telepáticos, sensaciones percibidas y frecuentemente determinadas por el tipo de objeto volador citado. La idea de que estas entidades también están siguiendo generaciones padre-hijo a nivel familiar. Por lo tanto, decidimos realizar una pequeña pero difícil pieza de investigación. Comparar los testimonios de algunos testigos presenciales para entender qué pasó, cómo se sintieron y qué impacto tuvieron estos encuentros en sus vidas. Los protagonistas de nuestra historia son dos testigos presenciales de avistamientos, Stefanía y Antonio e Iwona, una mujer que asegura haber sido secuestrada. Stefanía, de personalidad soñadora y a la vez analítica, solo ha tenido una experiencia como testigo presencial. Antonio, hombre de fuertes principios y ligado a los valores familiares, habla de sus constantes experiencias de avistamiento. Iwona, que ofrece un testimonio parcial y decide permanecer en el anonimato debido a terribles experiencias del pasado, nos habla de una situación donde el tiempo parecería ser algo que puede ser manipulado y controlado por extraterrestres. La verdad, sinónimo de realidad, está frente a nuestros ojos. Es solo que muy a menudo no podemos verlo. No son entidades en general que vemos directamente en la esfera material. La mayoría de las experiencias cuentan esto, pero parecería que hay contactos a través de los sueños, a través del mundo de los sueños. La primera vez que escuché sobre extraterrestres, no sé dónde exactamente, pero a la edad de unos 4 o 5 años, yo era consciente de esa realidad. De hecho, a esa edad, o más o menos como de 4 o 5 años, a menudo me paraba junto a la ventana, junto a mi dormitorio, con la esperanza de ver un platillo volador, un extraterrestre. No sé exactamente la primera vez cuándo y dónde oí hablar de estas entidades.
Incluso mis padres decían que las cosas que solía decirles parecían bastante extrañas. A veces percibo, no es que yo perciba, no es que sufra de telepatía. Al contrario, eso sería algo que me asustaría mucho. Así que espero que no. Pero a veces escucho algunas vibraciones, algunos ruidos particulares, como si hubiera grillos, pero no son grillos, solo para explicarme mejor. Y después de eso, nunca pasó que no lograra filmar o que no hubo un avistamiento, nunca. Mi primera experiencia fue en 2015. Una noche, había salido tarde en mi carro y regresé a casa como a las 5 de la mañana. Después de regresar a casa, recordé que había olvidado mi celular en el auto. Salí a buscar mi celular. Miré hacia el cielo y me di cuenta de que había una fuerte fuente de luz, algo que no era familiar en absoluto. Así que decidí ir a filmarlo a la terraza, y allí arriba vi que este objeto era bastante grande. Estaba girando. Hubo algunos avistamientos donde, no sé, sentí que algo iba a pasar, y después de unos segundos, sucedió. Al día siguiente, tuve la misma sensación, y el objeto volvió a pasar sobre mí, pero no tuve la suerte de filmarlo esta vez. También me ha pasado que he visto avistamientos donde estaban mis amigos y familiares, que lo presenciaron también, y ya había previsto que podrían haber ocurrido algunos avistamientos, ya que ahora estoy bastante acostumbrado. En resumen, pasó muchas horas haciendo grabaciones en video, estudiando el tema, y la mayoría de las veces entiendo que pronto puede haber un avistamiento, como ya ha pasado, como lo dije muchas veces. En lo que respecta a la ufología, la primera experiencia que tuve fue de hace unos años. Y lo único es que me cuestioné el hecho de que ha habido muchos contactos previos, incluso sin mi conocimiento, directamente con entidades alienígenas. Comencemos en primer lugar desde el comienzo de mi viaje, porque fue una experiencia muy extraña. Lo viví de una manera muy ambigua y muy extraña, en sentido de, en ese periodo de mi vida, estaba teniendo una especie de declive. Sin embargo, queríamos visitar a un amigo nuestro en Alemania. Lo organicé todo, me dije, voy a llevar mi cámara. Pero sentí una energía dentro, algo extraño. Me sentí como si estuviera envuelta en una especie de burbuja de paz. Que yo era yo misma, pero envuelta en esta energía. A veces le preguntaba a mi madre por qué nací aquí. Y yo no me sentía cómoda en esta dimensión y le dije que quería irme a casa. Mi madre no entendió mi pregunta. El concepto de hogar. No me refería al hogar como una estructura hecha de ladrillos, paredes y ventanas, pero de una dimensión, de un mundo diferente. Mi primera experiencia pasó en Polonia, en 1978, en junio, hacia finales del mes. Al regreso estaba en el aeropuerto y decidí llevar mi cámara a bordo, aunque en realidad no se me permitió. Logré llevar la cámara a bordo del avión y todo a mi alrededor estaba en silencio. Muy relajante. En cierto sentido, fue un viaje relajante. No hubo problemas desde ningún punto de vista durante el viaje, ni personas a mi alrededor que tuvieran algún tipo de comportamiento frenético. Podemos ponerlo de esta manera, que en todo caso es la vida común de cada uno de nosotros. Somos frenéticos y solemos hacer mucho ruido.
En un momento, no sé por qué, sentí el impulso, el instinto, que tenía que mirar por la ventana. Después de 2 o 3 días, este sentimiento volvió a mí. Así que instalé un trípode con la cámara en una posición fija encima. Eran las 4 de la mañana y también escribí un correo electrónico. Había enviado un correo electrónico a otro de mis propios correos, donde escribí todo esto. También para que no me consideraran loco, porque legítimamente es verdadero. Hay quien piensa que estás loco por todo esto, pero no es así. Como decía, tengo pruebas que creo que pocos tienen. Están mis videos. En 1978, mi mamá trabajaba en una escuela como directora de jardín de infantes. Ella trabajaba en otra ciudad, así que me llevaba con ella todos los días. Y hasta ese año, iba a la escuela en un pequeño pueblo llamado Sawada. Después de la escuela solía almorzar en la cafetería y luego hacía mi tarea en la oficina de mi mamá. Tenía un amigo que se llamaba Marius, que en italiano responde a Mario. Su madre trabajaba allí como maestra de jardín de infantes. Marius y yo éramos inseparables. Siempre habíamos jugado juntos desde el jardín de infantes. Estábamos en la misma clase en la escuela primaria. Un hermoso día soleado, Marius me sugirió que fuera al jardín de su abuela para recoger fresas silvestres, porque sabía que me gustaban mucho. Nuestras madres accedieron a que fuéramos. En esos años no había tantos peligros. Y en ese pueblito todos se conocían. Después de la escuela, luego de almorzar alrededor de las 2 p.m., fuimos a su casa. Mi amigo decidió cambiar de ruta. En lugar de tomar la carretera principal, ancha y pavimentada, todo pavimentado, me convenció de tomar un atajo. Así que me llevó por los campos. A mi lado, la persona con la que viajaba estaba dormida. Se había quedado dormida. Pero miré por esta ventana y comencé a ver algunos pájaros que volaban alto. Me pregunté a mí misma, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban ahí esos pájaros? Por alguna extraña razón, pensé que eran albatros. ¿Pero qué hacían los albatros? Por ejemplo, en la Selva Negra en la frontera con Alemania. No había ninguna razón por la que esos animales hubieran estado allí. Siempre que fueran animales. Porque personalmente también cuestioné esta posibilidad. A las 4 de la mañana, todavía no había pasado nada. Luego, cuando me estaba levantando de la silla, en el momento en que me levanté, el objeto pasó sobre mí. Era un objeto grande. Era como una luz LED verde en forma ovoide. También con algún tipo de luz de fuego adentro. Algo así. Aunque no sé si fue un cometa, porque no soy un experto en la materia. No solo dejaba un rastro, dejaba polvo brillante, burbujas, como si fuera agua, lleno de luces LED en el interior. Era algo que honestamente nunca había visto antes. Incluso en esas circunstancias era hermoso. Al mismo tiempo también estaba un poco asustado, porque era bastante grande de hecho, era enorme. El objeto siguió volando sobre todo el campo. Iba y venía, acercándose y alejándose de nosotros. En cuanto a sus dimensiones, desconozco sus dimensiones. No puedo cuantificarlos. No puedo cuantificarlos porque me gusta ser veraz. Y tenemos que hablar de lo que sabemos, no de lo que no sabemos. Podría inventar las dimensiones, pero nunca lo haría. Lo que sé, lo que está dentro de mis posibilidades, lo que he logrado ver, saber y descubrir para filmar, es lo que les acabo de decir. Por lo demás, no puedo decir que un objeto tenga 10 metros de largo. Podría tener 100, podría tener 200 metros. Por supuesto, a veces están lejos, por lo que podemos suponer que no son pequeños.
Lo que vi unos momentos después, siguiendo la trayectoria de estos seres. Olvidé estas nubes por las que volábamos en el avión. Empecé a ver un objeto formándose muy, muy cerca de nosotros. Y era una especie de nave espacial en forma de cubo. Un cubo con superficies reflectantes. Así que esto también es un hecho muy ambiguo. Porque los vi en las superficies reflectantes. Pero no tenían una superficie brillante. Era una superficie opaca. Tuve la impresión de que era una superficie opaca. ¿Qué espejo tiene una superficie opaca? Ninguno. Así que también cuestioné si eran espejos y me pregunté, ¿no podrían ser pantallas, por ejemplo? Entonces comencé a ver que este objeto tomaba una forma, que era realmente enorme en comparación con el tamaño del avión, siguiendo el vuelo de estos animales. Me di cuenta de que algunos de ellos iban a chocar contra él, como si el objeto se materializara ante mis propios ojos. Y estas aves, cuando enfoco más la situación, me di cuenta de que estaban dando vueltas alrededor del objeto, casi como si estuvieran siguiendo algún tipo de campo magnético, como si fueran atraídos por el objeto. Y dibujaron una especie de esfera, una trayectoria en forma de globo. Lo más extraño de esta nave espacial es que reflejaba todo lo que la rodeaba, excepto a nosotros, porque pasamos por encima y el avión no se reflejaba. Solo se reflejaron las nubes y el entorno circundante que le interesaba. Casi como si fuera una decisión de excluir o no los objetos que vuelan a su alrededor en el reflejo. Entonces significa que hay una inteligencia detrás de esto. Hay algo que sabe cómo mezclarse de la mejor manera posible, como para no ser observado. Y si se materializa, es porque así lo desea. Corrimos con todas nuestras fuerzas tan rápido como pudimos. Pero por desgracia, Marius tropezó con los terrones de tierra recién arados. Ya lo había pasado. Y seguí corriendo. Mientras él se quedó atrás y lloraba y me suplicaba que volviera, para no abandonarlo, no dejarlo allí solo. Digamos que no he visto pocos avistamientos. Probablemente he visto demasiados. Creo que he visto al menos más de 200 avistamientos. De 250 avistamientos, quitaría 50, por lo menos 50, porque, como expliqué al principio, pueden ser pájaros o aviones. A veces estos dos pueden confundirse, aunque es difícil confundirlos. Te puedes confundir más con pájaros, pero no con aviones, porque, como expliqué antes, los aviones, afrontémoslo, están obligados por ley a tener luces de posición. Entre otras cosas, también son de color. En resumen, suele haber 3 luces de colores. Pero si no tienen luces de colores, al menos deben tener una luz blanca. Entonces, si eso fuera telepatía, también el hecho de que sentí una especie de esfera de paz. Digámoslo así, porque yo me sentía muy tranquila, justo cuando estaba observando esa cosa. No es que estuviera paranoica o agitada, y hay muchos testimonios de la gente que dice eso. En el momento en que ocurren estos encuentros, no sienten este sentimiento de agitación. Al contrario, se sienten tranquilos. Así que podrían hacer cualquier cosa. Es decir, podrían reaccionar de cualquier forma, y estarías tranquilo. Para decirte la verdad, estaba más agitada por el hecho de que no podía enfocar el objeto con mi cámara, porque traté de tomar fotografías de la nave espacial varias veces. Pero no lo logré. Traté de 3 a 4 veces para enfocar, de 3 a 4 veces para tomar la foto. Pero la cámara era un puente. Se desenfocó automáticamente y no tomó la foto.
¿Será que también me puse paranoica cuando quise filmar ese momento? ¿No? Sin embargo, en el momento en que observé, analicé la situación, me sentí completamente tranquila. De hecho, más de lo que normalmente podría haber estado en ese periodo de mi vida. Las formas, sí, las formas, como dije al principio, son esféricos. También he visto de formas ovoides, a veces incluso de formas triangulares. A veces emiten una luz ultravioleta. Sí, algún tipo de luz ultravioleta. Luego están los que yo creo que no son lo que podemos decir, no son los buenos. Y siempre es un color blanco, opaco, muy opaco. Sí, como si la absorbiera, como si absorbiera la luz, pero que sin embargo no emana, solo capta la luz que viene a tomar y no de la nada. Creo que me he explicado en pocas palabras a los que nos quieran entender. Y los que están en el campo. Las luces fuertes, las brillantes, te ponen en una especie de estado de tranquilidad, sin miedo, donde hasta te vuelven implacable, donde nunca dejarías de filmar. En cambio, cuando son las luces, digamos, las luces apagadas, esas luces no creo que sean cosas buenas. A veces veo cosas extrañas. Tomo mi láser. Tengo láseres especiales, no los del mercado. En resumen, láseres bastante buenos y potentes. Y en el momento en que los apunté, los objetos se movieron y algunos incluso salieron disparados a gran velocidad. Por eso no puedo responder esta pregunta, porque no sé si es energía o si es alguien que los manipula. Quizá sea más lo segundo. Ayudé a Marius a levantarse. Le di mi mano y sosteniendo la suya, seguimos corriendo. Pero de todos modos era inútil, porque ese objeto era mucho más rápido que nosotros. Y después de unos minutos, se acercaron. Volvió a flotar en el aire sobre nosotros y... en ese momento sucedió algo muy, muy extraño. Algo que nunca he podido explicar. Incluso traté de despertar a la persona a mi lado y vio lo que yo estaba viendo. Y también traté de preguntarle, después, cuando estábamos en el suelo, si recordaba lo que había visto. Pero él lo había reprimido en ese momento. Y creo que también sé por qué. Unos meses después, tuvimos un extraño accidente, donde apareció esta araña amarilla del tamaño de una mano en el salpicadero del coche. Básicamente golpeamos una rueda de tractor. El auto giró y momentos después del accidente había suprimido el recuerdo. Entonces me dio la impresión de que quizás él era más sensible a los estados de shock. Bueno, recordé todo lo que había visto. Él bloqueó todo lo que le provocaba ansiedad. Y no escuchamos más sonidos ni movimientos de la naturaleza. Ya no escuchamos el viento, ya no oíamos cantar a los pájaros. Sin movimiento externo. Como si todo se hubiera detenido a nuestro alrededor. Todo estaba realmente quieto, completamente quieto. Y me sentí excluida de todo lo que nos rodea. Como si alguien hubiera creado una imagen fija, capturando un fotograma de una película. Algo como eso. No puedo describirlo, pero me sentí muy mal. Un sentimiento realmente malo. Y recuerdo que estaba aterrorizada por este sentimiento. No sabía cómo explicarlo.
ni lo que sucedería poco después. No sé por qué mi hija, que es la mayor de todos mis hijos, también se apasionó por estas cosas. Incluso me llamó varias veces, porque le expliqué un poco cómo funcionaba, y ella inmediatamente se enamoró de él. Mi hija, Marilu, también ha visto algunos avistamientos. También sucedió que tuvimos el mismo avistamiento al mismo tiempo. Iba de viaje, iba con sus acompañantes por la circunvalación en un autobús. Tal vez sea solo una coincidencia, pero iba a Nápoles en mi coche, y ni siquiera sabía en dónde estaba mi hija. Es decir, en qué etapa de su viaje se encontraba, o a qué hora iba a regresar a casa. Es decir, solo sabía que ella estaba en un viaje, y yo había visto lo mismo. Unos minutos antes, mi hija me llamó diciendo, «Papá, vi esto». Y dije, «¿Pero me estás diciendo...?» Y ella dice, «Sí, ¿cómo lo sabes?» «Porque vi lo mismo». Así que, inicialmente me pregunté varias cosas sobre este encuentro. Y también me preguntaba, tal vez hemos descubierto cosas que no nos cuentan. Después de todo, el conocimiento de una persona puede marcar la diferencia para muchas. Yo no sé nada de matemáticas, yo no sé nada de física. Aunque de niña me apasionaba tanto la física como la astronomía. Pero esta experiencia también me hizo dudar si eran cosas extraterrestres lo que estaba viendo. Porque la experiencia y el conocimiento de uno pueden marcar la diferencia para muchos. Y cuando una persona se encuentra viendo algo frente a él de lo que no sabe mucho, a menudo comienza a dudar. Dudar de sus propios ojos. Es correcto dudar, porque te preguntas por las cosas. El cerebro elabora lo que está observando. Esto es fundamental. Si no existiera la duda, no descubriríamos el 80, quizás el 100% de las cosas que hacemos y lo que queremos descubrir. Y por eso es fundamental, en mi opinión, cuestionar, porque solo así se revelan nuevas posibilidades. Algunos objetos voladores también podrían ser objetos terrestres, construidos en nuestro planeta. Probablemente algo que a veces, en definitiva, busco en Internet, estudiando los artículos de los expertos, y parece que algunos viejos proyectos nazis todavía están en curso y probablemente seguirán en curso en el futuro. Y tenían ingenieros particulares. Luego, algunos dicen que ya tuvieron que lidiar con extraterrestres. Algunos incluso dicen que tienen bases en Marte y en la Luna, pero nunca sabremos la verdad, porque la política nos lo oculta todo, y la Iglesia también nos lo oculta todo. Poco después, estábamos inmovilizados. No podíamos mover nuestras piernas, nuestras manos, nuestras cabezas. Una fuerza invisible nos mantuvo inmóviles y solo podíamos mover los ojos. En vano traté de gritar, de hablar. Era totalmente imposible. Al cabo de un rato, sentí que nos volvíamos a levantar juntos. Yo y Marius. Y luego nada. Perdí mis recuerdos. Nuestros recuerdos fueron borrados. Después de varias horas, nos liberaron nuevamente en el campo. Pero en otra zona, muy cerca de la casa de Marius. Vimos a la abuela de Marius a lo lejos, cavando las fresas silvestres que al final no pude comer. Y muy asustados, con mucha dificultad, corrimos hacia ella para contarle lo sucedido. Desde la distancia, Marius gritaba, «¡Abuela, abuela, abuela! ¡Ovni! ¡Un ovni! ¡Hay un ovni! ¡Mira al cielo! ¡Mira hacia arriba! ¡Hay un ovni ahí!». Pero cuestioné si esa cosa era extraterrestre, y en realidad me preguntaba si más adelante, con los sueños que tenía,
Mi cerebro no estaba simplemente solo para reelaborar qué pasó, tratando de ubicarlo y atribuirlo en cierto sentido a algo que desconozco. Eso no lo sé. Algo de hecho extraño. Normalmente estamos acostumbrados a cerrar la puerta del dormitorio. Y por alguna extraña razón, recuerdo la puerta abierta del dormitorio dentro del sueño. Y cuando vi a este ser, en ese momento, la puerta del dormitorio estaba abierta. La puerta estaba abierta y podía ver la habitación y una extraña luz amarilla. Pero una luz que absorbía la luz. Era algo muy extraño. Lo envolvía todo. Lo envolvía todo. En un momento, una sombra comenzó a moverse por la habitación. Y era una sombra gigante. Y en un momento vi una mano muy, muy grande. Probablemente de un ser de unos 2,5 metros de altura, y tal vez más. Porque me costó mucho mostrarme esta mano. Porque percibí una fuente de constricción dentro de la habitación. Y esta mano era exactamente como la de la pintura de Miguel Ángel, la creación de Adán. Con abducciones no sabría explicarte nada porque, por suerte, nunca he tenido ninguna de estas experiencias y espero nunca tenerlas. Pero los sueños lúcidos, los sueños astrales, no podemos y no quiero excluirlos. En cuanto a mi experiencia, no hablemos de sueños ni nada. He documentado todo en video para que no sea como lo soñé. O en el sentido de que me encontraré contigo mañana y te diré, ¿sabes? Creo esto. No es que lo crea así. Lo digo y lo afirmo con documentos en mano. Su abuela estaba muy enojada porque nuestra desaparición había causado mucha preocupación a nuestras madres, que casi llamaron a la policía. Nos buscaron absolutamente por todos lados. Le preguntaron a la gente en la calle si habían visto a 2 niños describiéndonos. Preguntaron a conocidos por nosotros. Pero nadie nos había visto. Todo rastro de nosotros se había perdido. Y su abuela, en vez de mirar hacia el ovni, nos regañó. Nos gritó enojada, muy fuerte. Ella amenazó a mi amigo que esta noche, es decir, esa noche, habría sido golpeado por sus padres. Este ser prácticamente estaba señalando con el dedo. Lo único que tenía 4 dedos en lugar de 5 y era completamente verde. A partir de ahí, me pregunté si en realidad no sería un reptiliano. Lo único es que durante mi investigación, en realidad parecería que los reptilianos en teoría tendrían un aspecto escamoso. Sin embargo, en este caso aquí, la apariencia de la piel de este ser era bastante suave. Lo único es que tenía una pigmentación diferente a la nuestra. No tenía arrugas, simplemente era diferente a nosotros. Me mostró su mano, casi como si fuera una invitación. A lo que me negué, y en ese momento grité. El problema es que estaba inmovilizada. No podía moverme, no podía despertar, no podía abrir los ojos. Sentí que alguien me sujetaba la cabeza y quería alejarme de todo. Toda esa experiencia la estaba viviendo en esos 30 segundos. No pude hacerlo, así que grité muy fuerte. Y la persona que estaba a mi lado trató de despertarme y calmarme. Es solo que en el momento en que me desperté, la puerta y todo lo que estaba viendo a través del sueño estaban exactamente como los había dejado dentro del sueño. Era como si
tuviera comportamiento humano, en cierto sentido. Uno podía sentir la forma en que yo lo había vivido. Lo sentí algo cansado. Un ser que estaba cansado de ir a buscar a alguien. Era un comportamiento muy humano. Dejó caer su mano como si me estuviera diciendo, ¿también me estás rechazando? Al final logramos atraer la atención de su abuela, señalándole el objeto que siempre estuvo ahí, flotando sobre nosotros, como si estuviera ahí para asegurarse de que estábamos a salvo y que estábamos en manos de su abuela. Y cuando su abuela sintió curiosidad y vio el objeto, despegó con una velocidad increíble. Verdaderamente increíble. Su abuela, sin embargo, desacreditó ese incidente. Dijo que definitivamente no fue un ovni. Pero pudo ser un objeto militar ruso secreto, dado que cerca había bases militares. Estas experiencias de encuentro, no podemos ponerlo de esta manera. No empezó hace unos años. Desde que nací, han sucedido cosas bastante extrañas en mi familia. En el sentido de que, cuando yo era muy pequeña, no vivía en un pequeño pueblo popular. De hecho, vivía en una especie de cabaña construida por mi abuelo, en una localidad que actualmente es considerada como un lugar donde suceden los milagros, que es la Madonna della Guardia de las afueras de Génova. Y en esta ubicación, en la cima de una colina, en realidad suceden cosas bastante extrañas. Y hay avistamientos, más precisamente luces. Y una noche, cuando yo era pequeña en la cuna, mi madre me contó hace unos meses que mis padres, mi madre y mi padre, habían visto una luz muy brillante entrar en el dormitorio. Pero no era cualquier luz. La luz era tan fuerte que ya no podían distinguir las líneas de la habitación donde los dos estaban durmiendo. Era azul y brillante. Y tenía algún tipo de brillo adentro y estaban asustados. Y se escondieron debajo de las sábanas para no ir a ver qué podía ser esta cosa. Y mi mamá, por alguna extraña razón, asumió que era alguna entidad que había venido a darme un alma, un espíritu, si pudiéramos decirlo así. Estas cosas las cuestiono desde niña porque no... Es decir, me parecieron bastante absurdas. Pero todo parece que está en la zona y sobre todo en el interior genovés. En realidad, estos avistamientos ocurrirían con mucha frecuencia y a la gente no le gusta hablar de estas cosas porque son vistos casi como visionarios. Sus cuentas pueden ser cuestionadas. Pero en realidad, incluso escuchando a los vecinos, parece que con frecuencia hay estos avistamientos. En pocas palabras, de esas luces que vagan por el bosque y que se ven por encima de estos lugares de colinas y montañas. Yo no sé lo que quiere esta gente. No estas personas, estos seres. Pero casi parecería que son una especie de nuestros guardianes, ¿de acuerdo? Guardianes que revisan lo que hacen los niños porque son niños desordenados. No saben en lo más mínimo lo que están haciendo y quienes, sin embargo, son fundamentales en cierto sentido por nuestro testimonio, porque yo creo que estamos aquí para testimoniar de su parte. Tenemos que estar aquí porque ellos también han sido puestos aquí a su vez y esta fue mi impresión general. Quizás sea tan importante que existamos como existe nuestro planeta. Es 50-50. Podemos ponerlo así. No sé si entiendes lo que quiero decir. Creo
Y mientras tanto, responderé primero por qué, en mi opinión, no se muestran. No se muestran porque no dudaríamos en mostrarlos. Qué buenos somos, apuntando misiles, cañones, cohetes y demás de inmediato. Creo que son mucho más inteligentes que nosotros y nos conocen muy bien. Tal vez nos conozcan más que nosotros. Es decir, tal vez no nos conocemos nada o pretendemos, en fin, ser buenos, pero no somos nada buenos. Creo que si, por ejemplo, un avión militar o un barco intercepta un ovni, realmente no tendrían reparos en derribarlo. Simplemente no lo harían. Incluso si también estoy convencido de que no podrían. Yo también creo que hay más extraterrestres buenos que extraterrestres malos. Como creo que hay extraterrestres que definitivamente son menos malvados que nosotros los terrícolas. Y juraría sobre una Biblia esto. Sí, al día siguiente lo recordaba todo perfectamente. En la escuela les conté a mis compañeros esta aventura o desventura. Y en la tarde también hice un dibujo del objeto para enseñárselo a mis padres. Durante estos años he tratado de profundizar mis conocimientos sobre el tema, estudiando e interesándome por el tema y en general. He descubierto y he visto que, sin embargo, desde el punto de vista de la investigación, muchos psicólogos que se han dedicado a la hipnosis regresiva han descubierto varias cosas interesantes en cuanto al campo de los sueños. Porque a través de esta hipnosis regresiva, han notado que dentro de algunos de los sujetos abducidos, podemos decirlo de esta manera, hay entidades. Alienígenas que no conocemos a nivel lúcido y al nivel de la realidad. Durante mi investigación, descubrí que algunos de estos extraterrestres, incluso los he vislumbrado en sueños desde que era una niña. Está, por ejemplo, la historia de este camionero ruso, quien una noche tuvo una experiencia de tiempo perdido. Conducía y de repente, tras ver unas luces en el cielo, se encontró encapsulado. Se encontró dentro de una especie de nave espacial, donde estaba este ser negro que apareció y comenzó a hablar con él. Lo que vi de niña era muy similar en mis sueños. Era muy similar a la historia de este hombre y la misma entidad, esta entidad negra, sin forma y con una especie de, si podemos decirlo así, de cabello que lo cubría. Lo encontré al final de mi camino para salir de la casa. Por alguna extraña razón, cuando era niña, seguía teniendo esta pesadilla en la que intentaba salir de casa. Las escaleras se movieron, cambiaron de posición, y el departamento incluso giró sobre sí mismo, volcando, y cuando llegué al final de este camino, encontré a este ser que muchas veces me decía que no había forma de volver atrás. Y que hubiera sido mejor perder el camino que volver atrás. En mi opinión, fue una señal. Era una señal de que tenía que alejarme de lo que sabía, porque de lo contrario me habría limitado. Me hubiera atrapado y no hubiera podido ahondar en lo que es el mundo, la realidad. El hecho de que, aunque haya situaciones dolorosas que afrontar, es bueno poder afrontar estas situaciones dolorosas, situaciones difíciles. Conocer a la persona a tu lado sigue siendo lo mejor. Si la persona es positiva o negativa, por lo tanto, no hay límite. A menudo ponemos límites. Tenemos miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos barreras. No hacemos nada más. En cambio, es correcto derribar esas barreras, porque de lo contrario, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Hace 2 o 3 años, estaba en una playa en Mondragón. Estaba pescando en la tarde y en la noche, porque mi pasatiempo es pescar, y noté que había objetos voladores sobre el mar.
porque casi estaban volando a lo largo de la superficie del agua. Eran evidentes porque no eran estrellas, eran demasiado grandes para ser estrellas. Así que decidí ir a llamar a mi esposa, a pesar de que era tarde en la noche. Mi esposa sale y pregunta, ¿qué pasa? ¿Estás seguro de que es un ovni? ¿Estás seguro? ¿Seguro? Con razón, es inexperta. No es que le interesen estas cosas. De todos modos, mientras estábamos viendo, estaba señalando con el dedo y digo, ¡mira! Y ella, mira, y se movía un poco, y mientras yo decía esto, ni siquiera tuve tiempo de levantar mi teléfono, así que estábamos en Mondragón, y el objeto voló en 1,5 segundos, literalmente 1,5 segundos más o menos, a Gaeta, y estamos hablando de un pueblo que está a unos 50 kilómetros de distancia. Todo lo que recuerdo es que luego lo perdí de vista, porque tuve que correr detrás de mi esposa, porque ella se asustó exageradamente. Se levantó de un salto y echó a correr, y a esconderse arriba en la casa porque se asustó mucho. Yo también estaba un poco asustado, a decir verdad, porque todo sucedió en un santiamén. ¿Qué sentí físicamente durante esta reunión? No lo sé. No sé, me borraron la memoria. No puedo recordar nada. No sé lo que me hicieron. Espero que no haya sido nada doloroso. Hay otro caso a saber, el de Pier Fortunato Sanfretta, donde este hombre se encontraba en compañía de unos compañeros. Viajaban en automóvil. Tuvo una experiencia de tiempo perdido y luego, de repente de la costa, se encontró a varios kilómetros de distancia, en el interior de Genovese, cerca de su casa. Durante este tiempo perdido, sucedieron varias cosas dentro de la nave espacial. El hombre cuenta precisamente el hecho de que tuvo esta especie de primer encuentro y posteriormente hubo otros encuentros, en los que estos dragos se mostraron. Este tipo de extraterrestre que le dejó un objeto muy particular, porque era una caja. Nunca abrió esta caja. Les juró a estos seres que nunca lo abriría para ver su contenido. En los últimos años, a medida que me apasioné más por estos temas, me hubiera gustado intervenir y entender cuál era su visión. Precisamente en estos encuentros que había vivido, entender cuáles son los puntos clave de estas reuniones y qué sucedió exactamente. Porque me parece que estos encuentros, en todo caso, me han dado una especie de despertar. Y también me gustaría entender, en cierto sentido, si esta persona fue capaz de experimentar esta sensación, esta cosa. Un despertar desde el punto de vista de la lucidez sobre lo que sucede a nuestro alrededor. De lucidez sobre lo que sucede dentro de uno mismo. Una especie de despertar en cuanto a la comprensión. ¿Cuál es la mecánica de un sistema? Y comprender completamente al final lo que no funciona. Que son mecanismos muy naturales, muy humanos, en el sentido de que cada uno de nosotros y todos nosotros estamos atrapados en una especie de frenesí, ¿no es así? Y a pesar de eso, si estuviéramos unidos en cierto sentido, podríamos tomar coordenadas, destinos más claro para cada uno de nosotros. En cambio, es como si fuéramos parte de ese tipo de entropía que no sabemos cómo manejar. Porque estamos confundidos en cierto sentido. La dirección al final es más importante que tu cierre. No sé cómo explicar esto. El exterior es muy importante, y tan importante como el interior. Y por lo tanto, la dirección de uno es fundamental. Cerca de Mondragón, digamos detrás de la montaña, hay una base abandonada de la OTAN. Hay túneles en su interior que tienen algunos kilómetros, quizás varios kilómetros de largo.
Todavía queda todo el equipo dentro y, a decir verdad, quiero decir, es realmente aterrador entrar. Es casi espeluznante. Parece algo de otra dimensión, algo que no está a nuestro alcance. Se hizo hace muchos años. En fin, hay túneles. También hay lo que creo que son vías de tren y ascensores dentro de la montaña. Pero mucha gente no sabe de su existencia. Entras en el túnel y sales en otro pueblo, cercano, pero a varios kilómetros de distancia. A veces tengo la impresión de que nos visitan precisamente porque hay algo que tienen que vigilar, que tienen que venir a comprobar. Vienen a monitorearnos. Era una base secreta a la que nadie podía entrar y nunca supimos la verdad. ¿Por qué existió esta base de la OTAN que estuvo activa durante tantos años y luego dado de baja hace unos años? Y muchas veces tengo que decir la verdad, me he hecho esta pregunta. Yo era un niño y en una casa municipal cercana, las ventanas se incendiaron. Las ventanas y la ropa dentro de los baúles se incendiaron. Los baúles estaban intactos y dentro de ellos estaban las ropas carbonizadas que se habían quemado. Recuerdo haber ido un par de veces a ver esto y lo recuerdo bien porque era un evento, eso realmente hizo que la gente hablara. La primera persona a la que le conté mi experiencia, obviamente fue mi madre. Y después de que me encontraron, me pidió explicaciones para justificar todas esas horas de mi desaparición, de mi ausencia. Le dije todo. Obviamente no me creyó. Me regañó. Los percibí como tener una correlación con algo. Algo que va mucho más allá de lo humano. La concepción humana. Por lo tanto, algo mucho más parecido a Dios que todo lo demás. Y por lo tanto, algo que sabe exactamente cómo funciona todo el sistema universal. No sé si estos seres son dioses o no. Parecen que son algo muy grande. Sí podemos decirlo de esa manera. Algo que tiene una conciencia desde el punto de vista universal. A menos que no lo estemos, como te dije hace algún tiempo, atrapados en esta dimensión porque es la luz la que nos lleva a hacerlo. La luz de las estrellas y la luz del cosmos. Es como si estuviéramos materializados aquí. Porque es la luz de las estrellas la que nos lleva a hacerlo. Y el espacio no es más que una gran memoria SD. Con esta luz se genera entonces nuestra esencia a nivel material. Una correlación entre ovnis y milagros. Bueno, estas personas para hacer milagros significa que ciertamente tienen algo diferente a nosotros. De lo contrario, todos podríamos hacer milagros, ¿verdad? Así que creo que probablemente hay algo diferente y extraño. Creo que hay una correlación, si hemos dicho y pensamos que Jesús vino de arriba. Sí, pero no viene de quienes quieren que creamos. Creo que debe haber una correlación. Si estos seres se manifestaron, no lo sé, pero si en breve, algún día, pudieran manifestarse. Mientras tanto, muchos realmente entenderían de dónde venimos realmente, porque creo que somos los frutos de los extraterrestres. Espero que puedan mostrarse lo antes posible. Tal vez puedan arreglar un poco las cosas que rompimos en esta tierra, y se rompieron muchas cosas. No creo que Jesús venga de un ángel. Es decir, creo que Jesús existe y existió y seguirá existiendo. Pero creo que Jesús fue creado por otros seres que son mucho mejores que nosotros. Porque esta es la verdad. Queremos cambiar la verdad, quieren cambiarla. Pero incluso aquellos que no practican lo que predican, conocen muy bien la verdad.
que se entienda que soy una persona muy católica, porque quiero aclarar esto. Creo que deberíamos tratar un poco de descifrar la Biblia, limpiarla un poco, porque también creo que han ensuciado bastante la Biblia. Y no todo lo que brilla en la iglesia es oro. No todo lo que brilla en la iglesia es oro. Quizás los objetos voladores brillen más que lo que hay en la iglesia, como yo lo veo. En resumen, el problema de los sueños finalmente afecta a cada uno de nosotros. Porque es nuestro subconsciente el que la mayoría de las veces nos indica algo. Y a veces pueden confundirse con secuestros. Pero mi teoría es que puede haber una conexión entre estos. Sin embargo, es posible que las personas no lo sepan, que han sido secuestrados. Y añado solo una cosa. Creo firmemente que estos seres en el curso del tiempo, si alguna vez se manifiestan de una manera material, la única razón real para querer hacer esto es porque tenemos que salir de aquí. En el sentido de que podría pasar. Y ya vemos las causas a través de lo que nosotros mismos provocamos. Somos la causa de nuestros males. Y también puede ocurrir que lleguemos a un punto de no retorno, que en parte ya ha llegado, y no es posible arreglarlo en la realidad, sino a través de miles de años, tratando de crear y promulgar soluciones temporales para solucionar los problemas que hemos causado. Así que, estos seres, en fin, solo podían querer manifestarse donde existe y puede verificarse este punto de no retorno, de manera oficial y general, donde ninguno de nosotros podría encontrarse teniendo la posibilidad de poder salvarse a sí mismo, en nuestro suelo y en nuestro planeta. Siguiendo las declaraciones de los testimonios hechos en este documental, es necesario hacer algunas aclaraciones. OVNIs, u objetos voladores no identificados, son evidencia y el aumento de avistamientos podría ser la señal real de que existe una tecnología. Una tecnología que, en comparación con la tecnología comúnmente conocida, de la que somos conscientes, es tan avanzado que no podemos entender cómo funciona. A pesar de esto, los extraterrestres son otra cosa, y es necesario separar estos dos elementos, porque el primero, los ovnis, pueden no estar necesariamente conectados con el segundo. Los humanos, ellos mismos extraños al medio que los rodea, generación tras generación, archivan elementos aprendidos en su sistema de conocimiento, tratando de hacer su acercamiento a la materia, forma y el espacio más funcional. Sin olvidar que la capacidad de la mente tiene un carácter muy limitado, además de subjetivo, tiempos de respuesta de la percepción individual. La mente, dada su suerte de hábito de conocimiento espacial y material, frente a episodios tan inexplicables, podría incluso llegar a producir reacciones involuntarias, como imágenes intrusivas y pensamientos sobre incidentes individuales, llegando incluso a la supresión automática sobre los hechos vividos. Además de esto, es justo decir que podría surgir la imagen de extraterrestres de la sugestionabilidad de los testigos oculares en su inconsciente o subconsciente. Pero si este no es el caso, entonces los extraterrestres ya son parte de nosotros.